Hola, yo soy Eva y con estas experiencias de autosanación quiero despertar tu supraconciencia autosanadora. ¿Cómo están? Yo acá domingueando un poquito y mientras esperamos la luna llena azul que se viene hoy, otra luna acuariana, doble luna acuariana. Bueno, quería preparar esta autosanación. Creo que es una autosanación de una energía muy básica, diría yo, pero que básica digo porque, digamos, está en un nivel, digamos, de conexión fuerte con los chakras inferiores, y también porque, bueno, de alguna forma creo que elevar esta energía es un trabajo a veces de vidas, así que por eso digo que es muy básica, con todo respeto, para quienes, digamos, queremos sanar esta fractalidad en nuestro campo, digamos, justamente para llevarla al nivel más sutil, más positivo para el ser. Así que bueno, hoy los vuelvo a invitar a una nueva experiencia de autosanación. Voy a empezar contando un poquito de qué trata esta energía y bueno, después vamos a hacer la autosanación hoy de las energías de infidelidad. ¿Quién no vivió alguna experiencia de estas, no? Que levante la mano, pueden ponerme manitos quienes lo hayan experimentado de un lado, de otro, alguna experiencia de estas en toda su vida, ¿no? O al menos los que no sepan. Bueno, qué mala que estoy. Bueno, ¿qué es la infidelidad? La infidelidad es una forma de deslealtad. ¿Sí? Básicamente lo que sucede en el campo es que hay una energía de deslealtad dentro del campo, ya sea de la persona que comete lo que nosotros llamamos infidelidad, como de la persona que, o las personas que experimentan, ¿sí? Esa infidelidad y la sufren. Ya sea de un lado o del otro, lo que hay es una forma energética que es de deslealtad, ¿sí? ¿Qué es lo que, digamos, sucede? Hay previo, ¿sí? a esa situación que genera o que es percibida como una infidelidad, hay una promesa, ¿sí? O un acuerdo, un compromiso que se hace, ¿sí? Y que de alguna manera se rompe. ¿Sí? Aquí, digamos, cuando hablamos de un compromiso, generalmente asumimos que la infidelidad tiene que ver con las relaciones de pareja, ¿sí? Es una forma de infidelidad y digamos, va a depender mucho de cómo es el acuerdo de esa pareja, ¿sí? Pero sobre todas las cosas, en muchos casos, por cuestiones culturales y creencias sociales, hay dentro de lo que son estos acuerdos, creencias, ¿sí? Que a veces, digamos, están expresadas en el proceso de realizar un compromiso o un contrato, y a veces son lecturas que hacemos tácitamente, ¿sí? De lo que el otro se compromete a hacer cuando, digamos, compartimos una experiencia. No necesariamente sea solo a nivel íntimo, ¿sí? Si bien está muy asociada esta energía a las relaciones de pareja y a la sexualidad, no es solo a ese nivel que, digamos, esta energía se presenta dentro del campo, ¿sí? Hay una cuestión con esta energía que tiene que ver con la territorialidad. Hay una creencia de que ante un determinado compromiso, ¿sí?
digamos, en muchos casos, como por ejemplo en el caso del matrimonio, se cree que el compromiso es de por vida, ¿sí? Y si, digamos, lo hiciste a través de una religión donde, digamos, esta es la creencia, puede que cueste mucho más a las personas, incluso dándose cuenta de que el vínculo ya está roto, ¿sí? Tomar la decisión de terminar de romper. ¿Sí? Porque, digamos, hay creencias fuertes. Siempre en esta energía hay una cantidad de factores que pueden estar influyendo en estos comportamientos que se dan, que son formas de desviación de la energía, diría, ¿sí? Entonces aquí lo que suele aparecer es un acuerdo primario entre dos partes, ¿sí? Que alguna de las dos partes aparentemente rompe, ¿sí? Buscando una tercera energía, ¿sí? En realidad, generalmente cuando uno lee sobre el tema de infidelidad, lo que vas a encontrar es que hay una persona, digamos, que es infiel y una persona que, digamos, sufre esa infidelidad. Pero en realidad lo que sucede es que hay tres energías, mínimo hay tres energías, y siempre hay, dentro de lo que es la situación, tres energías. Entonces una infidelidad no solo se da en una pareja, sino que hay tres energías que de alguna manera están equilibrándose, ¿sí? ¿Por qué se da una infidelidad a nivel energético? Porque hay un desequilibrio en el vínculo, ¿sí? En este caso en el vínculo original, que trae una tercera energía, ¿sí? Ahora, digamos, esa tercera energía entra a jugar digamos, con el mismo peso que la pareja, ¿sí? Porque se suele interpretar que esa tercera energía viene, ¿sí? Porque, digamos, sí, porque sí. No, a nivel de energía nada viene porque sí, ¿sí? Nada de lo que sucede es porque sí. Si aparece una tercera energía y está equilibrando una situación entre dos, es por algo, ¿sí? Entonces aquí es donde hay que analizar qué es lo que está pasando a nivel energético, ¿sí? Hay muchas explicaciones de distintos tipos de teorías de la espiritualidad y, digamos, sobre todo el problema aparece cuando, digamos, nosotros hicimos un acuerdo, rompemos de alguna forma ese acuerdo, ¿sí? Y, digamos, no respetamos, porque uno puede contarle al otro, ¿sí? O puede abrir esta situación y plantear una realidad diferente. Ahora, cuando nosotros estamos engañando o mintiéndole a alguien, y acá puede ser a más de una persona, ¿sí? Es, digamos, una forma de daño que se hace intencional. Si le estoy mintiendo a alguien o le estoy ocultando algo que yo sé que para el otro es importante saber, digamos, hay un daño que estoy realizando, ¿sí? Hablaba un poco del darse cuenta del concepto de territorialidad porque aparece aquí una energía que tiene que ver con la posesión, ¿sí? Que está bastante peleada con la energía del amor, ¿sí? Porque es una energía más sexual, la energía de la posesión, sea en una experiencia sexual o no, ¿sí? Y la energía del amor es una energía más alta, es de otro nivel, entonces, digamos, entran a competir energías que son muy disímiles, ¿sí? En un punto, y que hay que integrar, hay que equilibrar, básicamente. ¿Qué sucede ante una experiencia de infidelidad? Hay sufrimiento, ¿sí? Hay alguna de las partes que cuando se entera o descubre la infidelidad se sufre, ¿sí? Hay internamente para esa parte muy probablemente pérdida de confianza
y hasta puede sufrir una sensación de humillación. Puede que no sea solo una de las partes la que lo viva así, ¿sí? Va a depender un poco del tipo de energía que se está moviendo en esta situación, ¿sí? Hay factores que son los que hacen que ante situaciones como esta y donde, digamos, la energía equilibrante es tomar decisiones, ¿sí? No se tomen estas decisiones y se continúe en círculos viciosos donde esto se reitera, lo cual genera todavía más sufrimiento y mayor daño a todas las partes, ¿sí? Porque, digamos, ante lo que, digamos, sería lo natural, que es tomar una decisión que equilibre las energías, ¿sí? No se hace y se mantiene una estructura, muchas veces oculta, ¿sí? Donde puede que hasta todas las partes estén sufriendo, ¿sí? ¿Cuáles son estos factores? La cultura, ¿sí? A veces es aceptado, no es aceptado, por ejemplo, romper una pareja, ¿sí? Entonces la cultura marca qué se puede y no se puede hacer, ¿sí? Si estamos muy arraigados a esas creencias, bueno, más difícil tomar decisiones que tengan que ver con el corazón, ¿sí? Vamos a tomar las decisiones que tienen que ver con lo práctico, lo básico. Por eso hablaba también un poco de que bajamos acá una energía, digamos, como más básica en un punto. Factores personales y psicológicos, lo que cada uno interpreta respecto de una situación como estas de infidelidad, cuál es la lectura que se da respecto de qué significa una infidelidad, ¿sí? No todos tenemos las mismas lecturas ante las experiencias. Tercero, la familia y lo que va a pensar, qué van a decir si tomo tal decisión, si se enteran de lo que pasó o de lo que hice. Bueno, el entorno y la familia pueden ser otra limitante a tomar las decisiones que equilibrarían una situación. La pareja, ¿no? El nivel de, digamos, de diálogo que hay en la pareja también influye, ¿sí? Porque si no hay buen diálogo en la pareja, obviamente esto no se va a poder solucionar y digamos, lo que se mantiene es una situación de ocultamiento, de control entre uno y el otro, que, digamos, de alguna manera opera en contra de la situación en sí. Tengan en cuenta que esto no solo afecta a nivel de las personas que están involucradas energéticamente, sino que afecta a toda la estructura familiar a nivel energía, incluso a los hijos, ¿sí? Que vivirán las consecuencias de estos secretos, estos ocultamientos, estas mentiras, porque vamos a ser honestos, si bien nosotros conscientemente o nuestra parte consciente puede no estar viendo, ¿sí? Una situación, podría realmente ignorarla, el subconsciente lo sabe, ¿sí? El subconsciente esa información la tiene. Si hay una infidelidad, si alguien te está engañando, si tu consciente no lo registra, tu inconsciente ya lo sabe. ¿Cómo te das cuenta? Te das cuenta porque empezás a sentirte inseguro con la persona, empieza a haber como ciertos niveles de distancia, se pueden dar por otras cosas, claro, pero digamos, es energéticamente muy fácil de distinguir cuando uno percibe rápidamente energías de falta de interés, ¿sí? Y debilitamiento de la autoconfianza, ¿sí? Son dos datos, ¿sí? Para la energía femenina, ya sea que sea hombre o mujer, donde, digamos, a vos te está marcando que algo está desequilibrado, ¿sí? Entonces, digamos, puede generar efectos, porque nosotros, aunque
en el consciente no estamos viendo, el inconsciente nos está avisando, ¿sí? Y que nadie me diga que eso no le ha pasado, porque la energía femenina es súper intuitiva. Entonces, en un punto sabe, ¿sí? Por supuesto, también afectan factores que tienen que ver con lo educativo, con lo que te enseñaron, no solo a nivel cultural, sino lo que aprendiste en tu casa. ¿Cuáles eran las conductas o los tipos de relaciones que se daban en tu entorno y en tu casa con tus padres? ¿Qué hacían tus padres? ¿Sí? Porque, digamos, eso también va a marcar, al menos hasta que uno haga un trabajo o un proceso interior respecto de las relaciones, va a marcar la forma en la que nosotros vamos a buscar pareja, a buscar relacionarnos, porque lo que vimos en casa va a ser la forma en la que, digamos, pensamos en un punto subconsciente que es la forma de relacionarse, ¿sí? Entonces lo que vi en casa voy a estar viéndolo en mi pareja, en mi entorno, ¿sí? Bien. Por eso acá es muy importante tener en cuenta cuáles son las energías que nosotros atraemos, no solo desde la conciencia, porque por ahí como yo decía, digo, bueno, hay personas que no buscan una pareja infiel, pero encuentran sistemáticamente una pareja infiel. Entonces, si vos sistemáticamente te estás encontrando con un perfil de compañero o compañera, bueno, empezar a mirar qué se está repitiendo, ¿sí? Y dónde uno está repitiendo el patrón. No lo repite solo el otro el patrón. Acá no es una cuestión de mirar la deslealtad del otro, es mirar la propia, ¿sí? Cuando aparecen estos patrones y nosotros nos quedamos enganchados porque nuestro inconsciente automáticamente hace el match, ¿sí? Bueno, ¿cómo nosotros nos quedamos enganchados? Porque donde vas a poder desenganchar es donde vos dejás de prenderte en esa situación, ¿sí? Trayendo a la conciencia ese aprendizaje, ¿sí? Entendiendo dónde quedamos en historias que tendrán que ver con algo del pasado, a veces tiene que ver con otras vidas, a veces tiene que ver con historias de nuestros ancestros, a veces las que vimos en casa. Todo esto hace, ¿sí?, una mezcla de tipos de energías que nosotros vamos a experimentar y atraer. Complicado, ¿no? La cuestión de la infidelidad. En un punto sí y en un punto no. Yo creo que, digamos, aquí hay, bueno, un trabajo interesante para hacer, de comprender cómo funciona nuestro subconsciente, a qué está, digamos, de alguna manera acostumbrado nuestro subconsciente y cómo nosotros, bueno, hoy vamos a estar transmutando estas energías y vamos a estar desbloqueando y retirando experiencias que, bueno, que no son útiles para que nosotros podamos encontrar un tipo de vínculo más equilibrado, ¿sí? Dependerá de la historia de cada uno, cuál es el nivel de equilibrio que puede traer a un vínculo, ya sea de pareja, socios, amistades, X, el que ustedes elijan, ¿sí? Acá se puede elegir trabajar no solo con la fidelidad de la pareja, ¿sí? Pero bueno, vamos a estar moviendo esta energía y retirando, ¿sí?, estos desequilibrios. Porque, ¿qué es lo que sucedió acá? Acá hay como un desequilibrio a nivel energía, ¿sí? En realidad las energías, sí, nosotros siempre pensamos femenino, masculino, pero ustedes saben que hay una tercera energía que es el centro, ¿sí? El equilibrio no se da ni en el femenino ni en el masculino, se da en la forma en la que esas energías, digamos, de alguna manera se conectan para estar en equilibrio, ¿sí?
porque hay una función que cumple cada una para poder lograr ese movimiento equilibrado, ¿sí? Y eso nos lleva de alguna manera a un centro. Entonces las energías, en lugar de moverse, digamos, de una forma como muy amplias, que se van de un lado a otro y eso nos lleva a altos niveles de sufrimiento, tienen como un movimiento mucho más veloz y liviano, ¿sí? ¿Qué sucede? Generalmente se da de esta manera, es la energía masculina, y no digo que sea el hombre, sino la energía masculina la que acciona para buscar una alternativa, ¿sí? Es la energía femenina la que en general suele retraerse, ¿sí? Esperando la fidelidad de la energía masculina. ¿Sí? La energía masculina, digamos, de alguna manera lo que siente es que la energía femenina no lo termina de complacer, ¿no? Y en un punto eso genera que, digamos, salga a buscar otras alternativas, ya sea que sea el hombre o la mujer, en este caso en la pareja, ¿sí? Pero, digamos, es porque acá la energía femenina no está en su lugar equilibrado y la energía masculina tampoco, ¿sí? Si no, rápidamente uno se daría cuenta que, bueno, que digamos, el vínculo ya está cerrado, ¿sí? Porque estamos en lugares diferentes y entonces tomamos decisiones respecto de eso. Ahora, si yo insisto, ¿sí? En que esa energía masculina vuelva a hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? En el caso de la energía femenina, después no estoy entendiendo que, bueno, hay algo ahí que está desequilibrado. Lo podemos conversar, si lo conversamos funciona, la pareja puede continuar, ¿sí? Si se siguen sosteniendo estas conductas y, digamos, seguimos en la insistencia, bueno, ahí es porque no queremos ver lo que, digamos, hay que ver, ¿sí? Dentro de lo que es el tipo de energía. Pensá si aquí entrar un poquito en el famoso poliamor. En otro video hablo del poliamor, pero en principio lo que sí puedo decir es que, digamos, que tiene que ver con otra historia. Realmente creo que muchas veces somos muy poco honestos respecto a lo que hay en un vínculo. Los vínculos, digamos, tienen un tiempo de duración, sobre todo si no es tu compañero. A ver, acá es si crees o no en que a nivel espiritual hay un compañero, hay alguien que viene de alguna manera a conectar desde un lugar más profundo, ¿sí? Y creo que las almas todas tienen la posibilidad de ir evolucionando respecto de esta experiencia donde uno por ahí, digamos, está más por ahí en un nivel más de poseer y de pelear por la energía, a ver quién tiene el poder. Es un tipo de relacionamiento, digamos, de un nivel menos espiritual. Yo creo que a medida que uno va integrando la energía espiritual en el campo, resulta más difícil sostener este tipo de vinculaciones, pues ya no entran, no hay espacio en el campo energético para poder sostener estos desequilibrios, porque uno está trabajando el equilibrio, ¿sí? Entonces, bueno, ser más conscientes tiene que ver también con una evolución que se va a ir haciendo también al nivel de la pareja. Pero bueno, no todos la vamos a hacer en el mismo momento, no todas las almas están preparadas para estos niveles de evolución donde uno realmente intercambia con otro en un lugar honesto, ¿sí? Y bueno, y también quienes nos aprendemos a conocer a nivel interior, tenemos que aprender a salir
¿sí? Del lugar donde creemos que todos, ¿sí? Pueden hacer lo mismo en el mismo tiempo, en el mismo momento. Las almas tienen sus propios procesos y sus propios momentos para algunas cosas, y desde ese lugar es que es más fácil soltar, ¿sí? Al otro desde un lugar de respeto hacia nosotros primero que nada, ¿sí? Porque si nosotros nos respetamos, vamos a respetar al otro. Es decir, bueno, no estamos en el mismo lugar, gracias, hice el aprendizaje y sigo, ¿sí? Evolucionando. Si no, me quedo. Y si me quedo en un vínculo, digamos, donde estoy con alguien en una situación en la que no quiero estar, si yo quiero estar, chicos, avanti. La libertad, sí, porque acá yo estoy hablando de infidelidad cuando uno rompe un contrato, una conexión que se prometió de determinada manera, ¿sí? Ahora, si yo soy libre, ¿sí? A cada persona con la que tengo una relación íntima, le digo, mirá, yo no quiero tener ningún tipo de vinculación, y la otra persona acepta esto, bueno, ¿sí? Yo al menos estaría como un poquito más despierto de ver si realmente la otra persona está aceptando esto o se está sintiendo de alguna forma manipulada por esto. Pero es distinto cuando, digamos, esto es, y voy a aclarar esto, algo esporádico, que si yo lo hago sistemáticamente, ¿sí? Porque es claro que si yo construyo un vínculo con alguien a lo largo del tiempo, ¿sí? Mantengo una vinculación energética, ¿sí? Yo estoy haciendo un intercambio energético con el otro. Y ahí hay una promesa tácita, aunque no sea expresa, ¿sí? En ambas partes, ¿eh? En ambas partes. Entonces, pensar un poquito, ¿sí? Desde qué lugares nosotros nos movemos con la energía, ¿sí? Para vincularnos con otros, ¿sí? Esta es mi humilde opinión. Si yo una vez tengo una relación esporádica con alguien, es una historia. Si yo construyo un intercambio continuo con alguien, es otra historia también a nivel de energía. Porque hay un intercambio energético que se está dando, ¿sí? Entonces lo que no se, digamos, no se dice o no se expresa a nivel físico, diálogo, comunicación, sí se está dando a otros niveles, ¿sí? Y quedan las conexiones. Bueno, vamos a bajar un poquito. A pesar de que este lugar de mi casa tiene más ruido, es un lugar donde me gusta mucho hacer sanación. Así que les pido disculpas, pero cada tanto hago los videos acá. Trato de hacerlos en horarios que haya poco movimiento, pero me encanta hacerlos acá. Vamos a empezar la autosanación. Hoy la voy a hacer con mis manos. ¿Están listos? Yo me estoy permitiendo bajar mi energía. Yo estoy lista. Vamos a invocar al Ser Supremo, a mis maestros espirituales, hoy más que nunca a mi Ser Superior también, al de ustedes. Vamos a conectar a nivel espiritual a nuestra alma, a ángeles, arcángeles, a las hadas del amor y de la lealtad, vamos a llamar, que
nos ayuden a entender lo que es la lealtad. Bueno, y a toda energía luminosa, bondadosa con la que ustedes conecten, ¿sí? Vamos a traerlos. Bueno, vamos a activar también nuestra conciencia de autosanación. Todos podemos autosanarnos. Todos tenemos la capacidad de autosanación. Yo lo que hago es prestar mis manos, ¿sí? Hoy vamos a desconectar todas las energías que están desequilibradas, que están atrayendo a nuestro campo conductas o experiencias de deslealtad, de infidelidad, básicamente, ¿sí? Para liberarnos de esta energía, aprovechando la energía de la luna azul acuariana. También vamos a activar la conciencia de autosanación a nivel sistema inmunológico. ¿Sí? Tengan en cuenta que obviamente estas experiencias, como generan daño, sufrimiento, a veces humillación, obviamente que afectan a la salud. No lo dije mientras que explicaba, pero es claro que si hay alguien que está obteniendo más energía para equilibrarse, hay alguien que está perdiendo energía en ese trío, ¿sí? Que hay. Entonces, siempre hay una tercera energía que es la que pierde energía, ya sea que es de un lado, del otro, como sea, la tercera energía hay una que pierde energía y puede tener, consecuencias a nivel físico. Así que vamos a, limpiar esto, cualquier debilidad que haya que esté atrayendo estas experiencias. Bueno, ustedes pueden poner la mano en el corazón, vamos a levantar esta energía, ¿sí? De los lugares más básicos a niveles más altos, así que a conectar aquí con el corazón. Y yo voy a explorar. Oh, bueno. No me extraña. ¿Qué quieren que les diga? Ya de entrada. Sí. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. ¿No? Experiencias de otras vidas también, como les decía antes. En general volvemos a encontrarnos con energías con las que tenemos que resolver experiencias de relaciones, ¿sí? Donde alguno se quedó con la energía del otro o no cumplió con alguna promesa o compromiso. Entonces nos volvemos a encontrar una y otra vez para que eso se sane, se equilibre. Y si no se equilibra, bueno, se vuelve a repetir toda la experiencia. Hasta que las almas logran de alguna manera recordar, aprender, soltar al otro, ¿sí? Soltar las energías de poseer. Porque para el amor, ¿sí? Que es la energía que debiera primar en las relaciones, la posesión, ¿sí? Es un nivel muy bajito. Entonces, la posesión, el control, la manipulación,
son energías muy bajitas, entonces no terminamos de soltarnos porque seguimos conectados desde estos lugares, ¿no? Donde nos importa más poseer esa otra energía que hacerla feliz. Inexplicable. Pero nos pasa esto como almas en evolución. Entonces terminamos como repitiendo una y otra vez algún patrón, ¿sí? Que de alguna forma no se terminó de soltar. O incluso pueden ser patrones de nuestros familiares, ¿no? Y entonces se vuelve o se toma un determinado patrón para incluso sanar a toda el alma familiar, ¿no? Cuando por ahí uno libera el patrón, lo sana para todas las generaciones posteriores y también para las anteriores. Hubo mucho que no dije mientras decía esto, que limpiar en lo que es el sistema nervioso. Por eso yo decía que uno en el fondo sabe cuando, digamos, está sucediendo estas situaciones, porque hay un debilitamiento de la energía, ¿sí? Entonces uno, digamos, lo que sí sentís es un debilitamiento de la energía, por eso estoy aclarándolo para que yo no sabía, nunca me imaginé. O sea, ya estabas viendo que algo no estaba funcionando. Entonces, ser como más conscientes de estas cuestiones, no para culpar al otro, sino para hacernos cargo de la parte que nos toca, decir, bueno, no, está pasando esto y yo no lo quiero vivir así, tengo todo el poder del mundo de tomar la decisión. Así que gracias al cielo, digamos, en nuestra cultura, nosotras somos mujeres libres, ¿sí? Energías femeninas libres, ¿sí? Más que en otras. Entonces, tomar las decisiones que hay que tomar. Infidelidad, digamos, lo que bloquea es el corazón. Como energía es dura. Y también se va como enganchando al mental. Miren lo dura que es, como suena. Garganta también es otro centro. Estoy destrabando todos los centros superiores porque son los que quedan bloqueados. Perdonen, pero es... Hay una desconexión con esta energía del verdadero compañero o compañera, ¿sí? Hemos como perdido la conexión con la energía que nos es afín, ¿sí?
Entonces muchas de las parejas que se forman desde la conveniencia, desde la practicidad, desde, bueno, quiero una pareja ahora, ¿sí? Y no dejamos como a las energías llegar, y incluso si llegan por ahí no las reconocemos, ¿sí? Nuestra alma nos avisa, pero nosotros no reconocemos porque tenemos como todas esas programaciones a nivel subconsciente que nos impiden de alguna manera ver que ese es nuestro compañero o compañera, ¿sí? Nos quedamos enganchados en lo aprendido y no fluimos. Así como busqué definir infidelidad, también puedo definir la fidelidad. Y la fidelidad, y me encantó una de las definiciones que encontré, que decía así: es la cualidad de ser leal y de tener fe. ¿Sí? O sea, y primero que nada la lealtad empieza por nosotros mismos, ¿sí? Leales a lo que a nosotros nos hace bien y lo que nos hace felices. Y segundo, creo yo lo más difícil, tener fe. Y acá justo estaba cortando esto. Lo que bloquea justamente esta capacidad que tenemos los seres de tener la convicción absoluta que si hay alguien que, digamos, alguien en cualquier aspecto, no solo lo de la pareja, que, digamos, de alguna manera vibra con nuestra energía, es imposible que no lo traigamos. Porque cuando nosotros estamos vibrando en nuestro mejor nivel, eso es lo que atraemos, lo que está en el nivel de vibración en el que nosotros estamos, ¿sí? Entonces la fe también es un aprendizaje, ¿no? Saber que va a llegar eso, porque, digamos, es imposible que no llegue. Sí, digamos, era el plan de nuestra alma y de nuestra energía espiritual. El universo nos lo va a estar mostrando. Todavía hay mucha energía que quedó. Ya desconectamos, pero me estoy elevando toda esa energía. Vamos a llevarla. Elevamos. ¿Sí? Estamos también devolviendo toda energía que no es nuestra, ¿sí? Ya sea de antepasados, del sistema familiar, de otras personas que digamos entraron en nuestro campo, la estamos devolviendo, ¿sí? Para que cada quien tenga la energía que le corresponde. Eso ayuda a que todos estemos sanos. A todos los niveles, no solo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel sistema nervioso. Después se preguntan por qué nos enfermamos. Porque hay desequilibrios en nuestro campo. Entonces, a medida que liberamos estas energías, estamos equilibrando nuestra parte femenina y masculina. Muchas todavía para liberar, perdonen, pero hay para liberar. Vamos a ir viendo, pueden ustedes cerrar los ojos y ir viendo primero cómo se está yendo toda energía de bloqueo del femenino.
toda energía de desequilibrio del masculino. Estamos cualquier tercera energía que pueda haber en nuestro campo. Entonces ahora estamos, sí, estamos en equilibrio. Y ahora vamos a traer toda la energía de amor. ¿Sí? Luego de liberar estas energías, vamos a traer la energía de amor que nos va a ayudar a través de este equilibrio entre el femenino y masculino a desarrollar el amor propio. Cuando nosotros nos amamos profundamente a nosotros, podemos amar a otros. Podemos aceptar si alguien es feliz con nosotros o no, aunque a veces nos duela. Sabemos que aunque alguien se vaya de nuestra vida, vamos a traer nuevas energías. Y si estamos en equilibrio, vamos a traer energías en equilibrio. ¿Sí? Para llegar a la tercera energía, que es en una relación o en cualquier tipo de vinculación, hay tres energías. Pero la tercera energía, a partir de ahora, va a ser una energía divina. Ya cuando hay una energía que es, digamos, de nivel espiritual y hay una conexión profunda a ese nivel, no se necesita otra energía. Entonces vamos a traer energía divina a nuestro campo. La que nuestro campo esté preparado para aceptar o integrar. Esto nos va a ayudar a reconocer al verdadero compañero o compañera. Darnos cuenta de quién es realmente esa energía que vibra al mismo nivel que la nuestra. En cada caso, acá estoy hablando no solo de pareja, en cualquier ámbito. Pero bueno, si le gusta más el tema de la pareja, también en la pareja. Bueno, sigue bajando un poco más de energía. Hoy tenemos mucha. Cierren los ojos. Para unir este masculino y femenino, ¿sí? Ya que estamos en noche de luna llena, imaginemos que se encuentra la energía de esta luna azul, conectando
con la energía del sol, uniéndose y rodeadas por una energía superior. Que las equilibra. Total y completamente. Sientan cómo esa energía baja a esta conexión, toca su chakra corona y va bajando uno a uno por todos nuestros chakras. El ajna, la garganta, el corazón, plexo solar, chakra sexual, chakra base, y de ahí sigue conectada con nosotros y toca la tierra y llega hasta el centro de la tierra. Estamos enraizando esta experiencia. Vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestros maestros y guías, a nuestro Ser Superior y a nuestra alma que estuvieron haciendo el trabajo con nosotros. Vamos a agradecer a ángeles, arcángeles, a toda energía luminosa y bondadosa, a las hadas que nos acompañaron, la del amor y las de la lealtad. Y vamos a agradecer a nuestros ancestros por todo lo que aprendimos, a nuestros padres y a todas las personas con las que en algún momento tuvimos una experiencia de relacionamiento y bueno, que hoy las liberamos, ¿sí? Las comprendemos y queremos que sean muy, muy, muy felices. Bueno, espero que hayan disfrutado esta experiencia con toda esta energía. Nos vemos seguramente en otra. Prometo aparecer más, estoy un poquito metida para adentro, resolviendo cuestiones de mi vida personal, pero bueno, muy, muy feliz. Les mando un abrazo enorme. Y bueno, nos vemos seguro en otra autosanación ya estaré otra vez volviendo a ser vivos y eso. Les mando millones de abrazos y besos para todos. Que tengan una excelente experiencia de autosanación con esta.